15 de febrero, santos Faustino y Jovita, mártires de Brescia. Año 120. La fecha del martirio de San Faustino y San Jovita se ha de deducir de los acontecimientos mismos narrados en sus actas, y viene a ser hacia el año 120, para hallar la verdad histórica que constituye lo sustancial de las actas de los mártires en general y la de los santos Faustino y Jovita en particular. Es preciso abstraerías de la multitud de leyendas creadas por la imaginación popular. Empero, si no podemos responder de la autenticidad de todos y cada uno de los pormenores del martirio de entre ambos santos de Brescia, tampoco nos es dado negar en absoluto las fuentes a que se acudió para tejer su historia, pues documentos arqueológicos rigurosamente auténticos permiten establecer la veracidad sustancial. Celosos predicadores de Cristo. La ciudad de Brescia, enclavada en los confines de Lombardía y de la provincia de Venecia, tiene la honra de haber dado al cielo numerosos mártires, entre ellos los santos hermanos Faustino y Jovita. Descendientes de noble familia de dicha ciudad, anunciaban entre ambos con cristiana libertad e incansable celo la única verdadera fe, la de Cristo Jesús. Siempre se los verá juntos, incluso en el martirio. Juntos predican, juntos son juzgados, y la misma espada degüella a entre ambos. En las monedas de Brescia están representados con una cruz entre ellos para recordar no el linaje de suplicio que padecieron, sino su inseparable apostolado. Creyó conveniente el obispo de Brescia, San Apolino, ocultarse en lugar retirado durante una persecución encarnizada. Informado del celo que estos siervos de Dios ponían en la predicación del Evangelio, llamólos a su retiro para conferirles las sagradas órdenes, según rezan las actas. A Faustino, que era el mayor, ordenóle de sacerdote, y a Jovita de diácono. Estimulante eficaz para su férvido celo fue el sublime ministerio que acababan de recibir. Era gobernador de los pueblos de Retia, un conde llamado Itálico, pagano hasta los tuétanos y perseguidor por monomanía. Indújole su fanatismo a dirigirse personalmente al emperador Adriano, que a la sazón visitaba la Liguria, y hablóle en los siguientes términos: Gran emperador, invencible triunfador, salvad a la república, salvad a nuestros dioses sagrados. En la ciudad de Brescia viven dos varones que incesantemente están predicando a no sé qué Cristo, y van desviando a muchos del culto de nuestros excelsos dioses. Y si la censura de vuestra divina palabra no los detiene, hay que dar por descontado que sus doctrinas subversivas acabarán con el culto de nuestros dioses. Adriano, personaje voluble y tornadizo, acababa de suceder en el trono a Trajano, año 117, su padre adoptivo. Más diplomático que su tío, parecía Adriano querer ceñirse a la labor de sagaz administrador, cuyas funciones desempeñó con superioridad incontestable. Era su único objetivo la tranquilidad del imperio, y su rescripto del 124, posterior a la muerte de Faustino y Jovita, hizo presagiar una era de paz. Empero, este filósofo tan escéptico en lo tocante a las confesiones religiosas, mostrábase desconfiado contra todo lo que pudiera turbar el orden exterior. Por esto, conservó viva y eficaz aquella jurisprudencia que desde los tiempos de Nerón consideraba el mero nombre de cristianos como sospechoso de ultraje a las imperiales instituciones. En nada combatió las acusaciones y algaradas populares desencadenadas contra los cristianos. Nada suprimió del decreto de Trajano tocante a la negativa de sacrificar a las divinidades del imperio. En suma, sus decisiones, más liberales que las de Trajano, no fueron menos duras para los cristianos. Conocedor Adriano del fanatismo de Itálico, diole por escrito, firmado del propio puño, amplios poderes para conseguir que los cristianos volviesen al culto de las divinidades del imperio, o fuesen exterminados doquiera se topase con ellos. Tan luego como el flamante gobernador recibió tales poderes,
encaminóse apresuradamente a Brescia por indicación del mismo emperador. A su llegada, despachó al punto órdenes terminantes por conducto de su consejero Liberio, para que se informara a Faustino y a Jovita de las voluntades imperiales. Inconmovibles e imperturbables permanecieron entre ambos hermanos a liderarse de ellas, por lo que, lleno de enojo Itálico, envió en el acto un piquete de soldados para que los detuviesen y llevasen a su presencia. Una vez que los tuvo delante, hablóles en estos términos: «Decreta y manda a nuestro invicto emperador que vuelvan los cristianos a la religión de los dioses del imperio, y que los rebeldes paguen su audacia con atroces suplicios. En su consecuencia, es de rigor que vosotros, Faustino y Jovita, os sometáis a tan saludable consejo, y desechando los errores de la nueva superstición, volváis al antiguo culto de nuestros dioses consagrados por la República». Repusieron los dos siervos de Dios: «Llegó para nosotros la feliz hora en que, en vez de amedrentarnos, nos regocijemos sobremanera. Sabe que por nada del mundo dejaremos la religión de Jesucristo que profesamos. No podemos, pues, acatar tus órdenes». La valerosa y firme respuesta de los dos generosos hermanos quitó a Itálico toda esperanza de vencerlos. Mandó que los llevasen a la cárcel hasta la llegada del emperador, que no podía tardar. Adriano, vencido por la constancia de los santos. Al cabo de 5 días llegó el emperador a Brescia y el gobernador les habló de los dos hermanos. Contóle la audacia con que despreciaron sus órdenes sagradas y agregó: «De resultas, los he encarcelado para que el soberano en persona tenga la gloria de atraerlos a mandamiento». «Pues, ¿de qué familia son para que se les haga el honor de que los juzgue el mismo emperador?», preguntó Adriano. «Son de ilustre prosapia. Sus antepasados desempeñaron en esta ciudad los primeros cargos del Senado. Fueron muy adictos a los dioses y hasta persiguieron a los cristianos con ejemplar celo. En cuanto a estos dos culpables, no sé qué locura les ha cegado para rechazar con obstinación el culto a los dioses y adorar a Cristo clavado por los judíos en infame madero». Entonces Adriano mandó que los llevasen al Templo del Sol, cuya estatua, nimbada con rayos de oro finísimo, recibía las adoraciones de los paganos. Preguntóles allí: «¿Existe por ventura un Dios tan fecundo y creador como el Sol?». «Nosotros», respondió Jovita, «solo adoramos y honramos al único verdadero Dios, Dios del cielo, de la tierra y de toda criatura, incluyendo el Sol. Vuestro crimen está en declararos cristianos y menospreciar el disfrute apacible de nuestra amistad soberana, prefiriendo la infamia a tal honra». «Tenemos sobrada razón para confesar y declarar que somos cristianos», replicó Jovita, «pues debemos desechar vuestra protección si queremos poseer la del Rey Eterno. Para no ablandaros y moveros con mis palabras, muy duro debéis tener el corazón, pero por el afecto que os tengo, os ruego con todo encarecimiento que volváis a más cuerdos sentimientos para concederos un puesto honroso en la milicia. Ya hace tiempo que Cristo nos lo concedió en sus filas», dijo a su vez Faustino. «Con el tiempo acabará vuestra milicia, y vos mismo desapareceréis de esta vida transitoria. Empero la milicia de Cristo no tiene fin, y durará para siempre jamás». «¡Basta ya!», interrumpió el tirano con tono enfurecido. «Harto condescendí con vosotros. ¿Ofrecéis sacrificio al sol o sufriréis el tormento?». Respondieron ambos: «Ofrecemos sacrificio al Dios vivo, que ha creado el sol para ornato del universo, y ese sol que pretendéis hacernos adorar, envíanoslo Dios para todos los hombres». En vista de la rotunda negativa de los dos cristianos, encolerizado el emperador les mandó que se acercasen a la estatua deslumbradora. «Admirad», les dijo, «la gloria del sol invencible. Acercaos a ofrecerle sacrificio, si queréis ser dignos de su presencia y libraros de la tortura». «Ahora vais a presenciar, oh emperador», replicó Faustino,
la gloria de nuestro Dios y la flaqueza del vuestro. Entonces rezaron los mártires aquello del Salmo 103. Entró el sol en su ocaso, y vos, Señor, extendisteis las tinieblas, y quedó hecha la noche. ¿Qué estáis diciendo?, pregunta Adriano. Adoramos a Dios que reina en los cielos y creó el sol para alumbrar la tierra. Y volviéndose Jovita hacia la estatua del sol, añadió: estatua idolátrica del sol, cambia de naturaleza y vuélvete negra como la pez a los ojos de todos, para confusión de cuantos te adoran como Dios. Y la estatua al punto cubrióse de denso hollín, y su nimbo, antes deslumbrador, rodó por el suelo como carbón apagado. ¿Qué pasa? ¿Qué veo?, gritó el emperador ante el prodigio. Ordenad a los ministros del templo, dijo Itálico, que limpien la estatua para que vuelva a tener su anterior hermosura. A la voz de Adriano presentáronse sacerdotes con esponjas para quitar el hollín, y no solo no consiguieron lo que pretendían, sino que el ídolo empezó a desmoronarse y a caer, convertido en polvo impalpable. Al ver lo cual, irguióse furibundo el emperador y condenó a los dos hermanos a ser pasto de las fieras. Las fieras más mansas que el emperador. Un último esfuerzo intentó Adriano al ser conducidos los mártires al anfiteatro. Faustino y Jovita, díjoles, ya veis que la muerte os aguarda. Dentro de poco ya no seréis de este mundo. Seguid, pues, mi consejo y ofreced sacrificio a Saturno o a Diana, para que os libren de los dientes de las fieras. Ese que llamáis Saturno, respondió Faustino, fue un dios que cometió monstruosas infamias y devoraba la carne de sus propios hijos. Y esa tal Diana era una diosa de costumbres depravadas, que cuando no hacía cosa peor, perseguía fieras en el monte como vulgar cazador. «Estáis a punto de morir», exclamó Adriano, «¿y seguís vomitando blasfemias contra los sacros dioses del imperio?» Dirigiéndose el emperador después a los encargados del circo, les ordenó que soltasen 4 leones contra los atletas de Cristo, para que al instante dieran cuenta de ellos. Atronado con sus bramidos los aires, y sembrando pánico entre los espectadores paganos, con su aspecto aterrador, salieron veloces las fieras, y derechas se dirigieron hacia los santos mártires, lanzando tan espantosos rugidos que los asistentes quedaron consternados, mas pronto se amansaron, inclinaron sus soberbias cabezas y lamieron en la arena las huellas de los mártires, a cuya vista Adriano, poseído de despecho, mandó que soltasen leopardos. Cumplióse en el acto y los leopardos se portaron como los leones. Ante semejantes prodigios, algunos paganos, fanáticos por sus dioses, comenzaron a vociferar: «¡Quítenos de delante esos agoreros, que no nos dejarán adorar a nuestros dioses!» En su ofuscación irascible, mandó el emperador que soltasen algunos osos y les aplicasen en los costados teas encendidas, para que, excitados por el olor, devorasen a los 2 cristianos. Ejecutáronse tan tiránicas órdenes, y cuando llegaron los osos ante los mártires, lanzáronse juntas todas aquellas fieras contra los encargados y domadores, despedazándolos y haciendo horrorosa carnicería, mientras nuestros santos, llenos de seguridad, bendecían a Dios en medio del anfiteatro. Díjoles después Adriano: «Reconoced por fin cuán grande es para con vosotros la misericordia de Saturno, a quien habéis ultrajado. A él debéis que las fieras os hayan dejado ilesos». «Tirano de los cristianos», replicó Faustino, «enrojece de vergüenza. No es vuestro ídolo Saturno nuestro libertador, sino el Dios verdadero, a quien los cristianos adoramos, el cual vive y reina en el cielo. Pero, ¿qué se ha hecho de aquellas tan terribles amenazas con que antes pretendíais llenarnos? Calma, calma, ya vendrán. No tengáis tanta prisa. Pronto os veréis envueltos en tormentos más duros, que están aparejándose para vosotros». Presentóse en esto al emperador un pariente suyo,
sacerdote pagano llamado Orfeto, y le dijo: «Si vuestra clemencia lo permite, tomaremos a nuestro invencible dios Saturno, y nos llegaremos a esos 2 cristianos, para que al verse libres de las fieras, sean ganadas sus almas para nuestra causa». «Proceded como os parezca», contestó Adriano. Y comenzaron a encaminarse hacia los mártires el sacerdote pagano Orfeto, otros sacerdotes y el conde Itálico, llevando consigo la estatua de Saturno. Mas apenas aparecieron en el ruedo, lanzáronse sobre ellos todas las fieras. En breves instantes fueron devorados sin que para nada valiesen los gritos de los circunstantes invocando a Saturno. La falsa deidad permaneció insensible a sus oraciones. La estatua rodó por los suelos, manchada con la sangre de sus sacerdotes y maltratada por las fieras. Tan luego como Afra, esposa de Itálico, tuvo noticia de la muerte de su marido, corrió al anfiteatro y, apostrofando al emperador, díjole a voces: «¿Qué dioses son esos que adoráis, oh Adriano, incapaces de librar a sus sacerdotes y a sí mismos? Entre tanto yo, desgraciada, me quedo viuda por vuestra perfidia». Es más, el pueblo ante esta serie de maravillas había cambiado de juicio y de sentimientos y glorificaba al dios de Faustino y Jovita. Muchos creyeron en el Señor, y entre ellos Calosero, ministro del emperador, y con él un buen número de subalternos suyos. Juntóse Afra, después de rechazar el error de la idolatría, a los fieles, y más adelante dio su sangre, juntamente con su sirvienta, por aquel que por ella murió en la cruz. Celebra la Iglesia su festividad el 24 de mayo. El emperador dijo entonces a los mártires: «Libraos de las fieras, si el Dios que adoráis es el verdadero». «Así será, veréis el poder de nuestro Señor Jesucristo», contestaron ellos. Y volviéndose hacia las fieras, dijéronles: «En nombre del Señor os mandamos que, ahora mismo, salgáis de la ciudad sin causar daño a nadie». Y ellas, como mansos corderos, atravesaron las puertas de la ciudad y se fueron a las selvas. Esas maravillas solamente la fe ciega en Dios las puede obrar. Cuán bien se cumplieron aquí las palabras del Divino Maestro: «En verdad os digo que si tuviereis fe y no vacilareis en vuestros corazones, no solo haréis los milagros que yo he hecho, sino aún mayores. Si dijereis a ese monte: quítate de ahí y lánzate al mar, así se hará. A los que creyeren, los acompañarán estos prodigios. En mi nombre lanzarán los demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos, y si bebieren alguna ponzoña, no les dañará». Nuevas tentativas. Al día siguiente, Adriano mandó venir otra vez a los siervos de Cristo y los condenó al fuego, del que se libraron al igual que los 3 hebreos se vieron libres del horno. Los envió al calabozo sin darles sustento alguno, y los ángeles los visitaron y fortalecieron su ánimo. Días después dispuso Adriano que los trajeran a su tribunal, al efecto preparado en el templo de Marte. Calosero fue el encargado de esta misión y tratólos con suma veneración. Observó Adriano el respeto y admiración de Calosero y del pueblo para con los mártires. Mudando de determinación, retiróse a su palacio, a donde le fueron conducidos Faustino y Jovita en secreto. «¿Pensáis por ventura», les dijo, «burlaros de mí con vuestros maleficios? Si no ofrecéis el sacrificio prescrito, seréis arrastrados por las calles y de ciudad en ciudad hasta que perezcáis en los más refinados tormentos». Y en vista de lo vanas que resultaban sus amenazas, enviólos a la cárcel incomunicados, e hizo sellar la puerta con el sello de su anillo imperial. Bautismo de agua y bautismo de sangre. Calosero, sus oficiales y todo el pueblo que creyó en el Dios de Faustino y Jovita fueron en busca del obispo San Apolonio y lo hallaron no lejos de Brescia. Escuchó el venerable prelado la narración de lo acaecido, bendijo a Dios
tan admirable en sus santos, y luego acompañólos a un sitio retirado del monte, les enseñó lo más esencial de la doctrina cristiana, los bautizó y los despidió paternalmente. Al saber el emperador que Calosero y sus oficiales eran cristianos, irritóse sobremanera, ordenó su detención y que se los trajeran a su presencia. Dirigiéndose a Calosero le dice: ¿Qué demencia se ha apoderado de ti, desventurado, para tornarte al más villano de la corte? Inmediatamente dictó sentencia de degollamiento contra los compañeros de Calosero, pero que a éste le reservasen para más adelante. Consumado el sacrificio gloriosísimo de estos nuevos mártires, recogieron sus cuerpos algunos cristianos, dirigidos por San Apolonio, y sepultáronlos cristianamente el 13 de diciembre. Roma, Milán, Brescia, muerte de los santos. Prosiguió su viaje el emperador con el itinerario Milán-Roma, y mandó llevar tras sí encadenados a Calosero, Faustino y Jovita. El primero fue conducido a Albenga, Liguria, para que allí le decapitasen. Año 119. Venéranse sus reliquias en Chivasso, cerca de Turín, y su festividad se celebra el 18 de abril. Faustino y Jovita, entre tanto, se acercaban a Roma. Compadecido de ellos, un carretero los invitó reiteradamente a subir al carro. Con la venia de los agradecidos y cansados guardias, acompañólos el carretero, que se llamaba Calimer, y era cristiano y griego de nación, a saludar al sumo pontífice San Evaristo, el cual los consoló y alentó a que siguiesen padeciendo y luchando con ánimo valeroso por Jesucristo. Antes de despedirse de él los mártires, rogáronle se dignase conferir al virtuoso Calimer el episcopado y le enviase a Milán, a fortalecer al pueblo que acababa de convertirse al Señor. Accedió benignamente el romano pontífice después del debido examen. Reconoció efectivamente Milán a un santo personaje denominado Calimer, que en el siglo II y durante más de 50 años rigió santamente su sede episcopal y fue martirizado en el año 191. Lleváronlos después a Nápoles, donde fueron nuevamente atormentados con diversos suplicios y echados en el mar, de donde salieron milagrosamente ante la multitud atónita de paganos, muchos de los cuales se convirtieron a la fe. Finalmente Adriano, no sabiendo ya qué hacerse y teniendo por afrenta ser vencido de Faustino y Jovita, renunció a la lucha y los hizo volver a Brescia. Tan luego como cundió la noticia de su llegada, salieron a recibirlos los cristianos de la ciudad con su obispo San Apolonio a la cabeza, y no se hartaban de abrazarlos y besar las señales de las llagas. Empero, no duró mucho su regocijo, pues el conde Aureliano dio orden de arrestar a los dos hermanos y conducirlos a su tribunal. Quiso forzarlos a ofrecer sacrificios a los dioses. «No te canses», le contestaron los mártires, «estamos aparejados a morir por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, antes que acatar tus órdenes». Al punto dictó sentencia el impío Aureliano, condenándolos a ser decapitados. Y sacándolos de la ciudad por la vía que conduce a Cremona, pusiéronse de rodillas y les cortaron la cabeza. Según el martirologio romano, murieron en tiempo de Adriano, el 15 de febrero del año 120 o 122. La ciudad de Brescia venera a los dos santos hermanos como a sus patronos y conserva sus reliquias.